estoy grabando. Ahí estoy grabando. Vale. No le apretí nada. Ya Fátima. Ya. No, mujer. Buenas, buenos días. Ahora sí, po. ¿Cómo se llama la buena? Córrete de mi lado, por favor. Buenos días, soy la psicóloga de pareja. Explícame el problema. Oye, córrete de mi lado, por favor. Oye. No te suena, por favor. Te cuesta la doctora. Oye, cállate, te digo, por favor. Pero yo no he hecho nada, doctor. Doctora, te lo suplico, por favor, que me ayude porque este caballero ya no me deja tranquila, oiga. Pero yo no te he hecho nada. Oye, te estoy diciendo que te calles, por favor, pero cállate con tu pañoleta, oye. Me te bichada. Sí, pero lo que viste no es la verdad. Oye, estoy diciendo que te calles o no. Pero doctora, por favor, dígale. Dígale a este caballero, por favor, que se calle, doctora, usted no me entiende. Por favor, dígame algo de mi corazón, mi corazón está roto. Todo el día que siga hablando con el tema y eso ya. Pero te estoy diciendo que te calles, por favor. ¿Qué tú haces aquí? ¿Cuál es el problema? Oye, es que este caballero me engaña. Tiene otros hijos con otras mujeres, yo no entiendo. ¿Es que usted deja preñada a otra mujer? No. ¡Qué preñada, la cuestión! Por favor, entienda. Este caballero es de otro país, pero aquí me violó. No la he violado. Oye, ¿qué sabe usted de violar a una violenta? ¿Usted cree que es un acto de infantil aquí en la cuestión, oiga? Pero esto no es... Le estoy diciendo que ¿por qué te callas, oiga? Usted deja hablar con la doctora que yo cago la plata, oiga. Es que usted no entiende, doctora, por favor, le suplico que mi corazón, mi cabello está sufriendo, oiga. Ayúdame, por favor, diga algo que yo no le pago para esto, oiga, para que me mire. Y vos ponete la pañoleta, oye. ¿Quieres que me la ponga en la cabeza? Que te cambiaste de idioma, oye. Así contesta a tu mujer, oye. No ha cambiado de Por idioma. favor, cállate, que me desespero ya. Por favor, por favor. Por te estoy diciendo que te calles, oye. Por favor, doctora, ayúdame, por favor. ¿Qué soy yo? Te estoy diciendo que te calles. Pero yo no te he hecho nada. Oiga, es que yo le dije también al Esteban que me llamara, yo le dije, Esteban, espérame en el baño, y este cabrón le dijo a Esteban que no me esperara en el baño, por favor, no me compró el helado tampoco, oiga. ¿Cuánto? Yo estoy esperando un chiquito dentro de mi vientre. Estoy esperando un chiquito dentro de mi vientre, que este caballero me violó, oiga. Así que no tiene nada que ver con la culpa, oiga. Por favor, ayúdeme. Por favor, doctora, dígale la verdad. Pero que cállate, oye, si la doctora tiene que hablar. Atención, va, tranquila, papá. ¿Le quieres hacer una pregunta? ¿Ella te pegó a ti? ¿Cómo digo? ¿Que si ella te pegó a ti engañando? ¿Que si me pegó? Ah, que si te vio, mierda. ¿Cómo tú estás diciendo que pues si te vio viéndome? Que si tú lo viste, pues. Eso es lo que yo quería decir, Que si tú doctora. lo viste, ahí Ya, engañando. pero Yo no, lo vi. Oiga, señora, se lo hice en mi propio departamento. ¡Descarado! Pero si eso no es verdad, ella no me ha visto. Ella ni siquiera ha entrado al departamento. Eres un descarado con mis sábanas de seda y todo, oye. Sábanas que esperan y que yo su cuarto, ¿eh? Esas cuestiones son de la temporada del año pasado. ¿Y qué sabes tú, acaso? Pues porque la fui a comprar contigo. ¿Qué sabes tú si tú allá buscas una lana, oye? ¿Cómo que traen la mujer? Estamos viniendo de España, ¿ya? Que es otra Que cosa. la tú usas puras toalla en la cabeza, toalla, Esto es una toalla, esto es una toalla. ¿Y qué es eso que tus lana, oye?